Bienvenidos. Estamos en Marcialidades, la revista que se lee con los oídos. Soy Marcia Brambila y en este espacio hablaremos de espectáculos, teatro, arte y todo lo que me encuentre por ahí. Comenzamos. Hola, soy Marcia Brambila. Estamos en Marcialidades, un lunes más lleno de información, de recomendaciones de diferentes tipos. No nada más hablamos de música, de teatro, de museos. Y lo primero que quiero que hagamos es que, sobre todo ahorita que hay varios que están en vacaciones, algunos todavía andan fuera, digo qué suerte, y lo primero es que caminemos por la ciudad, con esas recomendaciones increíbles que nos da Alberto Hernández en su México Secreto Guiado. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, Marcia, bien, gracias. Espero que todos ustedes también se encuentren muy bien. Y para platicarte el día de hoy de algo muy singular, algo diferente a lo que normalmente hacemos caminando por la ciudad. Efectivamente vamos a caminar por la ciudad, pero ahora vamos a caminar por el subsuelo de la ciudad. ¿A qué me refiero? Estamos acostumbrados a movernos por la ciudad, en transporte, en nuestros automóviles, en camiones, peceros, no sé, lo que sea, y vemos cada determinados puntos donde se encuentran las estaciones del metro, del sistema colectivo metro. Estos vagones de ferrocarril que andan por el subsuelo moviéndose y transportando millones y millones de personas por toda la ciudad. Lo que poco sabemos es que cada una de estas estaciones se identifican obviamente con un nombre, con un color, que es el color de la línea, y con un pequeño dibujito o pictograma. Estos pictogramas son representaciones de algo importante con respecto a cada una de las estaciones del metro. Es decir, cada uno de estos dibujitos nos está haciendo alusión a un monumento que está cerca de la estación, un evento histórico que pasó en esa zona de la ciudad, alguna construcción peculiar de ese entorno en donde se encuentra esa estación. Vamos a platicar, solo como ejemplo, algunos de los que yo he comentado en la página de México Secreto Guiado, que son, por ejemplo, la estación de Xola. La estación de Xola, que pertenece a la línea 2 del metro y que es la línea de color azul, está muy cerca del viaducto Miguel Alemán. Esta estación tiene como logotipo una pequeña palmera. De entrada, ¿qué cosa significa Xola? Este nombre de Xola nos está hablando de la familia que era la dueña de la propiedad donde se encuentra esta estación. La estación de Xola está cerca de lo que es la colonia Narvarte, la colonia Nápoles, y los dueños de estas tierras se apellidaban Sola. Con el paso del tiempo, la gente, por usos, por costumbres, por tradición, fue cambiando el nombre y le empezó a decir, en vez de Sola, Xola, con CH. Al final, ya por cosas del destino, se decidió que se le quitara la CH y se pusiera una X, como si fuera una palabra en náhuatl. Y desde entonces, a la zona se le conoce como Xola. Sin embargo, pues no empezó de esa forma. Ahora, ¿por qué la palmera? Porque cuando se estaba construyendo la línea del metro, en donde estaba proyectado construir la estación del metro Xola, había una antigua casa de la cual el antiguo propietario trajo una palmera desde Guadalajara, la plantó en su propiedad y la palmera con el paso del tiempo creció altísimo. Al momento de que tenían que hacer la estación ahí, hubo que derribar la palmera, cosa que le costó mucho trabajo a los ingenieros que estaban construyendo la línea del metro, y por eso decidieron que en honor a la palmera, que no quería irse del lugar donde había sido plantada, la estación se iba a llamar Xola y el logotipo o pictograma iba a ser esta palmera.
Ahora, no solamente existen ese tipo de cuestiones. Vamos a hablar, por ejemplo, también de la línea azul, la estación Metro Villa de Cortés. La estación de Metro Villa de Cortés tiene de logotipo un pequeño casco. ¿Por qué es este casco? Este casco nos habla precisamente de los conquistadores españoles y se llama Estación Villa de Cortés porque en ese punto fue un punto donde Hernán Cortés, cuando iba camino hacia entrar a Tenochtitlán, sobre lo que era la antigua calzada de Iztapalapa, que con el paso del tiempo se le cambia el nombre y se le pone calzada de Tlalpan, hizo un pequeño descanso. Y en ese pequeño descanso, los soldados y la gente que lo acompañaba se fue acostumbrando a que ese era un punto donde se podía descansar y se podía poner una especie de pequeño parador. Este pequeño parador se transformó después en un pequeño poblado y por eso a ese poblado se le llamó Villa de Cortés. Por eso es que el logotipo de esta estación es un pequeño casco de color azul. Ahora, por ejemplo, en la zona de Lindavista tenemos la estación del metro Lindavista que pertenece a la línea 6, que es de color rojo. Y esta tiene una especie como de construcción, como de ermita. El pictograma es como una ermita o una especie como de templo o iglesia que está haciendo alusión a una construcción muy importante que es el templo de San Cayetano, que se encuentra a unas 5 cuadras de donde está la estación del metro. Este templo de San Cayetano es un templo que se encuentra a la mitad del camino hacia la Basílica de Guadalupe. Y es un templo que ha sido muy socorrido principalmente por todos los habitantes de la zona de Lindavista. Podríamos decir que es el emblema de la zona de Lindavista. Por eso es que se decidió poner en esta estación de la línea 6, que es de color rojo, ese pequeño templo. Hay una estación muy singular, que es la del Metro Centro Médico. Este Metro Centro Médico es la intersección de 2 líneas, la línea 9, que es de color café, y la línea 3, que es de color verde olivo. El emblema de la estación Metro Centro Médico es una especie como de bastón que en la parte superior tiene alas y tiene 2 víboras o serpientes que están enredadas alrededor de este bastón. Este emblema es el emblema de los médicos. Como la estación está precisamente en el Centro Médico Nacional, se decidió colocar este emblema. Y este emblema es un emblema muy peculiar porque viene desde la historia, desde la historia antigua, en la época de los griegos y de los romanos, porque era el bastón que se le conocía como Esculapio. Este Esculapio era el bastón que utilizaba el dios Hermes o Mercurio. Y el dios Hermes o Mercurio utilizaba precisamente, era el dios que se encomendaba a la gente que se enfermaba. Esto decidió también que este emblema de este pequeño bastón se colocara dentro de lo que es la línea 9 y la línea 3 del metro. Así como estas estaciones, hay muchas otras, como es el caso de la línea 7, que es la de color naranja, la que se encuentra en Polanco, y el logotipo de la estación del metro Polanco es una pequeña torrecita. Esta torrecita tiene un pequeño reloj en la parte superior. Este emblema, que no está nada cerca de la estación del metro, es un emblema muy reconocible en Polanco. Nos habla primero que nada de la arquitectura neocolonial o californiana que imperó en la zona de Polanco durante los años 30 y 40, y en uno de los parques más importantes, que es el Parque Abraham Lincoln o Parque Polanco, como también se le conoce, o el Parque de los Espejos de Agua, en uno de las laterales de este parque se encuentra una torrecita que se le conoce como la Torre del Reloj. Esta Torre del Reloj tiene efectivamente un reloj que marca las horas puntualmente y
en la parte inferior hay una galería de arte donde normalmente la alcaldía Miguel Hidalgo monta pequeñas exposiciones dentro de lo que es la torre del reloj. Por eso, cuando se construye la línea del metro color naranja, se decide poner este emblema que es una pequeña torrecita de reloj en lo que es el metro Polanco. Como esto, hay muchísimas estaciones del metro, todas ellas con su distintivo pictograma para cada una de ellas, que nos hablan de diferentes sucesos, historias, y te voy a comentar una última, que es, por ejemplo, el caso de la línea 3, que es la línea verde, y ahí vamos a encontrar el Metro Etiopía Plaza de la Transparencia. Este Metro Etiopía Plaza de la Transparencia, originalmente nada más era Metro Etiopía. Ahí el logotipo era la cabeza de un león. Esto nos estaba haciendo alusión a que cuando se construyó esta línea, en la parte de arriba había una plaza muy grande que era la Plaza de Etiopía. Y esta Plaza de Etiopía se llamaba así porque el emperador de Etiopía, Haile Selassie I, vino a México, visitó esta plaza y se le puso en su honor como una deferencia Plaza Etiopía a este sitio. En Etiopía, este mismo emperador decidió poner una plaza que se iba a llamar Plaza México. Entonces era una especie de hermandad entre el país de Etiopía y México. Posteriormente en este lugar se construyó el edificio que al día de hoy alberga lo que es el Instituto de la Información. Y esto lo que hace es que precisamente se le llame o se le agregue a este logotipo una especie como de letra I de información y se le cambia el nombre a Plaza Etiopía, Plaza de la Transparencia. ¿Por qué? ¿Por qué transparencia? Porque el Instituto de Acceso a la Información lo que hace es precisamente enseñarle a todo el pueblo de México toda la información referente a los actos de gobierno y a los gastos de gobierno dentro de su ejercicio de la autoridad. Entonces, como podrás ver, no solamente hay historia antigua en edificios viejos o en iglesias, sino que también en construcciones nuevas, como sería la línea del metro, nos va contando y nos va narrando historias poco a poco según nos vamos moviendo en las diferentes líneas y estaciones del metro. No sé si tú estabas enterado de este tipo de curiosidades metronómicas, llamémosle así, Marcia. Pues la verdad no, sí me había llamado la atención esa simbología en las diferentes estaciones, pero pues no conocía, es muy interesante siempre lo que tú dices. ¿Y sabes por qué se pusieron estos dibujitos? Es muy interesante también esta historia, porque cuando se construye el metro a principios de los años 70, finales de los 60, mucha de la población en México seguía siendo analfabeta. Y para que se pudieran mover en el nuevo sistema de transporte que era el metro y no se confundieran si no sabían leer, decidieron poner precisamente estos logotipos, estos emblemas, para que la gente supiera, me tengo que bajar en donde yo vea que está el aguilita. Y de esta forma la gente no se perdía y podía moverse. Solamente en México, en esa época, era la única línea del metro que tenía este tipo de dibujitos. Con el paso del tiempo se empezó a hacer muy popular a nivel mundial porque vieron los beneficios de este tipo de actividades. Y principalmente, por ejemplo, las estaciones del metro en China, que es un país en el cual el idioma pues no nos facilita mucho las cosas, decidieron también poner este tipo de emblemas, sobre todo por la accesibilidad para los turistas y para la gente que llega de visita a lo que es China. Entonces vemos que todo tiene su razón de ser, todo tiene su historia, y eso es lo bonito de conocer nuestra ciudad, conocer nuestras tradiciones, conocer nuestro folclore dentro del país. Te quiero comentar que este sábado voy a tener, en sábado de Pascua, en sábado primaveral, un recorrido
presencial en la zona de San Ángel. Para la gente que no ha ido, que no conoce bien o que simplemente tiene ganas de pasarse un día diferente, nos puede acompañar a San Ángel Remanso de Paz este sábado a las 10 de la mañana. Toda la información y todas las reservas están siendo recibidas en la página web de mexicosecretoguiado.com, en la página de Facebook México Secreto Guiado o en la página de Instagram México Secreto Guiado. Es un recorrido muy fresco, muy agradable, muy pintoresco, lleno de historias, de tradiciones, de leyendas, de callejones, de flores, de fuentes. Yo creo que le va a gustar a la gente. Pues muchísimas gracias, Alberto, siempre por tus recomendaciones. La gente que te siga en México Secreto Guiado, que es muy interesante. Yo ya fui a ese recorrido y es muy, muy bonito. Y bueno, te agradezco toda tu información y el próximo lunes a ver qué novedades nos tienes. Claro que sí, con todo gusto. Cuídense. Muchísimas gracias. Hasta luego. Pues siempre caminar por la ciudad con Alberto resulta interesante. La verdad es que que acaba de platicar de San Ángel es muy, muy bonito. Y ya que uno está allá, pues encuentra lugares y recomendaciones de dónde comer y siempre resulta uno con un beneficio. Y bueno, quiero presentarles un libro de una persona que se llama la doctora Juanita Ulloa. Ella es cantante de ópera y además de maestra y es investigadora y se dedicó a hacer su libro que es sobre el mariachi mexicano y me gustaría que escucháramos porque es interesante. Ella vive en Estados Unidos, le gusta muchísimo México, van a oír que ella dice que se siente más mexicana que americana porque le gustan nuestras tradiciones, nuestros folclores, especialmente el mariachi. Vamos a escucharlo. Estamos con la doctora Juanita Ulloa, autora del libro The Mariachi's Voice. Buenas tardes, ¿cómo estás, Juanita? Muy bien, gracias, Marcia. Un placer estar contigo y estar con México a través de tu programa, especialmente tomando en cuenta el tema de este libro nuevo. Claro, está muy interesante, ya tuve oportunidad de revisarlo y te quiero hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo llegaste a cantar y promover la música vocal mexicana siendo tú americana? Realmente ha sido muy impactante México para mí por muchas razones. Aunque soy de origen norteamericano, mi familia vivió primero en Panamá cuando era muy, muy pequeña y de ahí nos mudamos a Honduras cuando tenía 7 años. Y me quedé allí hasta la universidad. Me mandaron por primera vez a los Estados Unidos y me sentí más mexicana que norteamericana porque fue un impacto cultural muy fuerte para mí. Aunque mi origen es supuestamente de los Estados Unidos. Así que decidí que México era mi país y decidí, estaba estudiando la música en la universidad en los Estados Unidos y noté que México no entraba en las discusiones de grandes compositores, de gran música, y yo sabía que la música mexicana era tremenda y eso me impactó un poquito, que no encontraba libros. Esto fue hace más de 20 años y decidí pues trabajar en eso. Me puse a cantar la música mexicana, a estudiar lo clásico y a hacer hacer la carrera normal que hace la gente en la música en la universidad y el posgrado, pero cuando llegué al posgrado en UC Berkeley, les dije que quería estudiar ser perito en lo mexicano y lo latinoamericano y me dijeron pues no tenemos cursos, no existen. Y entonces me fui a buscar libros y no había libros. Y eso ya pues me dejó muy clarito lo que tenía que hacer. Y tenía ganas de cantar esa música, lo canté, lo estudié.
saqué 7 discos, primero de música bilingüe, promoviendo el español para la gente, pues para gente de muchos países, ¿no? Pero para que no, también para que los mexicanos y norteamericanos no vayan a perder el español, ni dejar de saber la importancia de la cultura mexicana. Y todo eso me llevó a realizar un doctorado donde descubrí muchas cosas. O sea, descubrí que tenemos la primera ópera ranchera mexicana y documento eso en el libro nuevo. Fue hecho en Jalisco en 1929 con un maestro, Antonio Gómez Zamba. Así que cosas históricas me interesaron también. Me quedé muy impactada con el gran papel de la mujer en la música mexicana. Sin embargo, muy poco se ha escrito sobre ese tema. Eso es lo que te iba a preguntar, exactamente. Ese es que además yo ya revisé tu material y tienes mucha investigación de autores, de compositores, de cantantes rancheros. ¿Qué me dices de la importancia que se le da a la mujer compositora y a la cantante ranchera? Yo me quedé sorprendida con lo poquito que había históricamente en cuanto al reportaje. Y cuando me puse a escuchar, por ejemplo, la música de Elena Sandoval o de Lola Flores cantando rancheras, aunque es de origen española, o bueno, sí, me di cuenta de que sí había mucha calidad, pero poco reportaje. Hasta la palabra en inglés de historia es history, ¿no? His story, su cuento. Y his es masculino, no her story. Así que me puse a pensar, bueno, parece que son hombres usando a sus ídolos y reportando sobre lo que más les interesa. Y si la mujer no se pone las pilas a anotar y documentar lo que le interesa, no vamos a poder seguir la pista de la contribución de la mujer en toda la música mexicana, aparte de lo ranchero. En lo ranchero en particular ha habido 2 o 3 puntos importantes. Uno es que sí se ha documentado que se daban más papeles en el cine musical, o sea, en la época de Negrete y el gran siglo de oro, ¿no? de la música ranchera dentro del cine. Y se sabe, ¿no?, de que Negrete y Vargas y Solís vino después, pero eso se documenta fácilmente Miguel Aceves Mejía. Pero se mencionan las mujeres, Lucha Reyes, Amalia Mendoza, etcétera, Flor Silvestre, pero tienen que reconocer que no se les dio la misma cantidad de papeles y se les juzgaba por no ser así lo suficiente bello, o sea, bonito. Y en cambio, muchos de los hombres, o sea, si cantaban bien, no importaba cómo se veían. ¿Me explico, no? Sí, eso está interesante. ¿Tú crees con esta investigación que has hecho que en la actualidad esto está cambiando? Es decir, que a las mujeres se les está dando ya un papel importante en el ámbito del ranchero. Sí, creo que está mejorando. Y más que nada en los Estados Unidos, y menos en México. Y si puedo mencionar, por ejemplo, se celebró un funeral de Vicente Fernández hace apenas, no sé, 2 años, 1 año, 2 años, y el funeral se pasó en YouTube, y horas de mariachi cantando una música tremenda, ¿no?
Y después de 2 horas dejé de mirar porque no había visto ni una mujer. Ah, sí, Y qué dije, bárbaro. ay, qué triste que no ha cambiado. En cambio, en los Estados Unidos, la manera que lo han abierto ese camino es que en la escuela hay cada día más programas, aunque sea, pues comienzan con un club de mariachi y organizan un grupo, poco a poco dan un crédito, una unidad por tocar en ese mariachi, y luego los presidentes de la universidad poco a poco se dan cuenta que pueden ir y a sus eventos especiales y tocar para la directiva o qué sé yo, y así se van armando programas, y eso da accesibilidad a la mujer a que tomen los cursos. Y me ha tocado, aparte de cantar, me ha tocado impartir cursos como profesora de canto en varias universidades en Texas, donde sí tienen programas fuertes de mariachi, hasta una licenciatura en mariachi, hasta una maestría en mariachi, y ya tienen desarrollado cursos de historia de mariachi, cursos de arreglos, cada instrumento, y yo daba la voz, y también cursos de historia. Y allí ahora hay, diría, casi 60% de los integrantes son mujeres, así que están ya mucho mejor capacitadas que antes, pero sigue claro que a veces hay gente juzgando por cómo se ven y no cómo suenan, así que tenemos que lidiar todavía con eso. Y conectado a lo que has preguntado, quisiera responder con una respuesta pedagógica musical como profesora. Noto que cuando yo voy a una escuela para ayudar a un profesor de mariachi, les pregunto qué es lo que más necesitan, y siempre me contestan: ayúdame a capacitar a las mujeres. ¿Qué les parece el libro de Mariachis Boys, con todo lo que está diciendo la doctora Juanita Ulloa, de lo que hay en Estados Unidos en relación a los mariachis? Ella dijo licenciaturas, maestrías, cursos. Ella imparte, ella es maestra además, imparte clases, porque la forma de cantar la música de mariachi, de los hombres y de las mujeres, pues es muy distinta. Entonces, a todos los que quieran conseguir este libro, que la verdad está muy interesante, pueden buscar The Mariachis Boys en Amazon o Oxford University Press. Ahí lo pueden encontrar. Y pueden seguir a Juanita Ulloa también en su Facebook. Es una mujer muy interesante, con muchísimo talento, canta muy bonito y escribe también. Creo que les va a interesar a todos los que les gusta la música seguirla. Y bueno, con esto me voy a unos comerciales y regresamos con muchísimo más información. Por la radio, por la tele, por tu iPad celular o algún dispositivo que te llegues a encontrar. Solo busca Promo Estéreo por venir, porque a buscar el programa que tú quieras, aquí lo vas a encontrar. Invitados, bailarines, hay cantantes, mucho más. De deportes, de comida, mil consejos te darán. Aquí llamas y te atienden, humorismo encontrarás. Expresión con libertad, la pasión no faltará. Promo Estéreo, Orbe Network. Promo Estéreo, Orbe Network.
en familia, con cariño, todos juntos, vamos ya. Tú en tu carro, yo en la casa. O mañana se podrá. Regresamos aquí en Marcialidades. Acuérdense que yo soy Marcia Brambila y vamos a hablar de una obra de teatro que resulta muy interesante. La obra se llama Esperando, de Isaac Richter, que es el autor. ¿Cómo estás, Isaac? Hola, muy bien, muy bien. Aquí estoy muy contento de estar hablando contigo. Pues mire, quisiera que habláramos de esta obra Esperando. Me parece que tiene una trama interesante. Esta trama donde dos personas se conocen en una situación complicada, ¿no? Con sus familiares en terapia intensiva. Y ahí es donde empieza esta relación. A ver, cuéntame, ¿cómo armaste esta historia o qué tiene de fondo todo esto? Pues, de hecho, sí, esta fue una idea que se me ocurrió cuando a mi papá lo habían acabado de operar y estaba en terapia intensiva, y pues sí, pasé varios días ahí con mi familia esperando noticias, pasando tiempo ahí y viendo familiares de diferentes personas cómo se relacionaban, y me gustó esta idea de conocer a alguien ahí y ver qué clases de interacción tendría alguien en un lugar como ese. Incluso qué tal si alguien conociera a la persona con quien más se conecta en esa situación. Entonces, la idea surgió de ahí. Claro, es que además me parece que en este lugar, en terapia intensiva, es donde estamos hasta más preocupados, más vulnerables, más sensibles. Podemos ser mucho más naturales, digamos, podemos abrir nuestra preocupación, nuestro corazón a los extraños también. Sí, por supuesto. Y aparte, es un lugar donde de cierta forma le estás poniendo una pausa a tu vida, y a mí me interesa mucho lo que le sucede a las personas cuando pausa por alguna situación externa. Claro, y en esta situación, de alguna manera en los hospitales, hay una conversación de tu vida, qué has hecho, qué haces, para dónde vas, y también de la muerte, ¿no? Porque siempre está presente cuando estás en terapia intensiva esperando a alguien. Sí, por supuesto, y sí, uno acaba incluso enfrentando su propia mortalidad, pero también uno va enfrentando su relación con las personas que tiene y este miedo de perderlos. O sea, uno a veces no se da cuenta de que puede perder a sus seres queridos en cualquier momento hasta que surge la amenaza. Claro. Y cuéntame de esta obra Esperando. Ya vi que tienen varios personajes. ¿Cómo es? Y tienen música. A ver, cuéntame, porque parecería que lo que estamos hablando es muy reflexivo. Y además con música todavía nos entra más como por los sentidos, ¿no? Nos va a sensibilizar. Sí, o sea, como está estructurada la obra es que son 7 días, y son 7 días en los que mis dos personajes principales se encuentran en esa sala, y es como va evolucionando su relación, cómo empiezan sus primeros encuentros, cómo se van atreviendo a conectarse el uno con el otro, las cosas que hacen para matar el tiempo, e incluso pues cómo se tienen que acompañar cuando les caen los 20 de la realidad de lo que los tiene ahí. Y sí, o sea, son 2 personajes principales, pero tengo otros 3 personajes que habitan el mundo. La chica tiene un hermano, hay una enfermera que ve todo lo que está pasando, también hay una señora de la tercera edad que por huir de la situación en la que está pasando su marido, pues está buscando qué está sucediendo en ese lugar. Ahí es donde le doy como un toque más de comedia. Y sí, o sea, el tono de la obra es una mezcla entre comedia y drama, porque pues a través de las situaciones que suceden ahí, pues es donde lo abordo un poquito como una comedia romántica, pero eventualmente pues
cae la realidad de por qué están ahí, y la posibilidad es muy muy contundente de que pues habrá una muerte. Claro, tú como escritor diseñas tu obra, ¿no? Investigas, diseñas, creas los personajes, les das voz a través de los textos. ¿Qué sucede cuando ya la ves montada la obra? ¿Le vas haciendo ajustes o qué piensas? ¿Se mejora o quisieras ver tu idea tal cual? Es que un texto de una obra no es la obra como tal, porque para hacer una obra pues entran otras voces, entran las voces de los actores, entran las voces de la directora. En el caso de esta obra, la directora es Aleida Gallardo, y ella ha reinterpretado esta obra ya de 2 veces diferentes, porque esta es la segunda vez que la montamos ella y yo, y entonces para mí eso es muy emocionante, porque puedo escuchar mi texto, ver la historia que yo creé en el escenario, pero también sorprenderme con cómo las personas que la están contando, que no soy yo, lo interpretan, o qué otros significados le encuentran ellos. Y eso incluso lo puedo ver en los procesos de ensayos. O sea, quizás estar interpretando una frase que yo escribí de una manera que no fue mi intención, o un actor está interpretando un personaje de una manera que yo nunca me imaginé, y eso le da otra vida a la obra, y es una vida muy emocionante. Claro, y además otra cosa, el público. Cuando el público lo está viendo, además tienes la oportunidad de ver su reacción, mirarlos, si están conmovidos, si se sienten reflejados, inclusive pueden llorar o pueden reír en algún momento, como dices, de la comedia. Y esto te hace a ti una experiencia mucho más completa como autor. Sí, y también ahí es donde te puedes dar cuenta de qué funciona y a qué responden más, y pues, y sí, también ver qué significa la obra para cada miembro del público. Sí, qué interesante. Pues estamos hablando de Esperando. Está en el Foro Contigo América, Arizona 156 en la Nápoles. Se presenta los jueves a las 20:30 horas. Y los boletos pues pueden adquirirlos en Boletópolis, y también tienen ahí una taquilla en el Foro Contigo América. Sí, el mismo día, si llegan, pueden conseguir los boletos en taquilla. ¿A quién se la recomendamos? Gente joven, gente mayor, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? O más bien, ¿qué le ha gustado más al público que te visita? Pues yo quiero recomendarle esta obra a todo público. Sí, es una obra que toca temas a los que creo que cualquiera se puede identificar. No sé, yo diría que es una obra para adolescentes en adelante. Pero sí, o sea, es una obra que trata temas de lo que es la vida, de lo que es o sea, de lo que puede ser la juventud, lo que puede ser ese momento en la vida cuando estás dándote cuenta que tus papás te necesitan, e incluso lo que puede ser estar llegando al final de tu vida. Entonces, de los públicos que la han visto, yo he visto gente conmoverse de todas las edades. Entonces yo se la quiero recomendar a cualquiera que le guste el teatro, y a cualquiera que quiera experimentar una historia en la que de cierta forma podría verse reflejado. Claro, importante decir que es solamente jueves de este mes de abril a las 20:30 horas. Creo que Esperando es una obra que necesitamos ver, estemos o no en una situación como la que estamos hablando ahorita de a lo mejor momentos de vida difíciles. Creo que es una obra que nos deja aprendizaje, y Esperando es de las obras que en este mes de abril tenemos que aprovechar. Pues te agradezco mucho, Isaac Richter, que hayas platicado con nosotros, y estaremos dándonos una vuelta por Esperando y disfrutando de la obra, que pues es muy interesante. Muchísimas gracias, muchas gracias. Yo espero con ansias verlos por allá. Yo voy a todas las funciones, entonces espero con ansias verlos por allá. Por allá te saludaremos, pues.
Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Pues esto es esperando. Pueden darse cuenta que en el teatro hay obras para todos. Literalmente hay categorías y precios. Por ejemplo, Esperando cuesta 300 pesos. Está en el Foro Contigo América, ahí en la Nápoles. Entonces, la mayoría de los teatros creo están en el sur. La gente que vive en el sur le quedan bastante cerca, porque hay muchísimos, pero también hay muchas obras que lo que quieren es que varias personas de diferentes áreas disfruten y se van a las torres, por ejemplo. Hay algunos en Polanco. Vamos, hay diferentes teatros y foros para los que somos teatrófilos de corazón, y los que no son, les falta, tienen que conocer. Bueno, fíjense que la semana antepasada les platiqué, o más bien se los puse en mis redes sociales, sobre una nueva exposición del Museo Jumex que se llama Damien Hirst, que es un británico, es un artista británico contemporáneo muy interesante. Y tuve la oportunidad de hablar con la persona que se encarga del área educativa, y quiero que lo escuchemos para que se interesen más. El Museo Jumex está ahí donde está Carso, en lo que le llaman Nuevo Polanco, en Cervantes Saavedra. A ver, vamos a escuchar, a ver qué nos platican de la exposición. ¿Qué haces aquí en el Museo? Claro, mi nombre es Rodrigo Cabral Rocco y soy auxiliar del área de educación y de fomento del Museo Jumex. Y pues bueno, estamos ahorita en la exposición de Damien Hirst, Vivir para siempre por un momento, que es una exposición que reúne pues mucho trabajo de este artista. Tenemos piezas desde 1986 hasta pues más o menos principios de los 2000, que es este momento de producción muy importante para él. Que pues bueno, Damien Hirst, hay que recordar que es un artista británico. Él nace en 1965. Es un artista que es muy importante dentro de la historia del arte universal, pero sobre todo de este territorio que es el Reino Unido, porque él pertenece a una generación llamada los jóvenes artistas británicos. Ellos son quienes empiezan a romper las normas artísticas que existían dentro de estos contextos, artísticos, culturales particulares de esta zona geográfica. Es una generación que podemos entenderla como de ruptura, que pues empiezan a transformar los cánones de representación y utilizar materiales que pues bueno, en un primer momento son materiales no convencionales a lo que uno piensa normalmente de lo que asocia a lo que es arte, ¿no? Él empieza a utilizar materiales que empiezan a ser transgresores, ¿no? En este sentido, pero pues bueno, o sea, orientado como a diferentes cosas también. Tenemos de sus primeras piezas, como en el caso de Boxes de 1986, que es es un conjunto de cajas que él arma y que muestra, que están exhibidas ahorita en la galería número 3, que pues bueno, desde ahí podemos empezar a trazar cuál ha sido el proceso también artístico que tiene Damien Hirst. Dentro de esta exposición tenemos un programa público que acompaña con diferentes actividades esta exposición, sobre todo para enriquecer las discusiones que puedan suceder también dentro de esta exposición, y también para orientar a los públicos en diferentes perspectivas y acercarlos al arte contemporáneo, ¿no? Que es principalmente nuestra principal vocación. Tenemos actividades para infancias, ¿no? Que son denominadas mini domingos. Normalmente son a las 11 de la mañana. Las fechas las pueden consultar en la página del museo, porque son diferentes a lo largo de estos 5 meses y medio que dura la exposición. Tenemos un programa para adolescentes y jóvenes, que dentro de estos proyectos hay un programa que se llama Todo lo que siempre quisiste saber de arte contemporáneo, que justo lo que está buscando, ¿no? Que acercar a estos nuevos públicos a este tipo de producción y que resolvamos sus dudas también que tengan sobre este tipo de elementos que vemos a lo largo de la exposición. También, para público general tenemos diferentes actividades, tenemos mediaciones para artistas, que invitamos a diferentes artistas contemporáneos que creemos que pueden tener algún tipo de conexión con el trabajo de Damien Hirst, o que su misma práctica también aborda algunos elementos que Hirst reflexiona, y es una mediación para público que puede ser una actividad en salas del museo, puede ser un taller, puede ser un performance, o sea, es diferente también la perspectiva que cada artista trae a estas mediaciones. Ay, qué padre, o sea que hay que estar pendientes sí.
de la página. De la página del museo y del Instagram. Todas las semanas se suben las actividades semanales que van a ocurrir en el museo. Entonces, si tienen alguna duda sobre estos programas y demás, pueden consultarlo también en la página del museo y en el Instagram. Y importante que es gratuito. Todo es totalmente gratuito. El acceso al museo es gratuito, las actividades son gratuitas, las conferencias que vamos a tener también son gratuitas. Todo lo que tenemos aquí en el museo es gratuito, de las actividades y el ingreso también. ¿Todo actividades de día o también algunas de tarde, noche? Hay algunas que son en la tarde, por ejemplo, estas de mediaciones con artistas. Hay otro poquito que son intermediaciones, que estamos vinculándonos con otros museos que pueden aportar discusiones a lo que sucede también aquí, como por ejemplo el Museo Nacional de Antropología y el Museo del Palacio de Medicina de la UNAM, ¿no? Que son estas dos instituciones que, si bien sus discursos curatoriales giran en otras cosas, pero pueden aportar a la discusión que Hearst también entabla, ¿no? Con estos temas que él tiene, ¿no? ¿Algo más que nos falte decir? Pues que les esperamos, que estamos muy felices de recibirles y que pues esta exposición va a estar desde el 23 de marzo hasta el 25 de agosto de 2024. Pues Damien Hirst es una exposición interesante ahí en el Museo Jumex. El Museo Jumex siempre nos presenta exposiciones contemporáneas disruptivas y Damien Hirst es uno de ellos. Tiene 57 obras de diferentes formatos. Hay instalaciones, hay esculturas, hay pinturas. El tema de las instalaciones es que son enormes las esculturas, las instalaciones y las esculturas. El Museo Jumex es un museo con unas áreas muy grandes, unas paredes muy altas, son pintado todo de blanco, entonces hay muchísimo espacio que está ocupado. Hay algunas exposiciones o algunas de los artes que son de los más relevantes. Por ejemplo, hay unos gabinetes de medicina. Son unos muebles llenos de empaques de medicina, porque mucho de lo que habla esta exposición de vivir para siempre es como una contradicción entre la vida y la muerte y qué es lo que estamos haciendo para seguir viviendo y cómo vamos venerando a la muerte de alguna manera, ¿no? Entonces, hay una parte donde también hay, animales reales disecados, es la parte que le dicen de historia natural. Entonces podemos ver a un enorme tiburón adentro de una pecera, obviamente todo está disecado, pero es muy interesante verlo, es todo en azul. Hay unas partes donde están también como una colección de mariposas de diferentes colores, una parte donde hay ciertos insectos, paredes llenas de color, figuras que se mueven como un gallo o un círculo. Hay una parte también interesante donde son como placas, esas radiografías que nos sacamos cuando vamos. Y bueno, una de las que más luce se llama la Virgen Madre y es una escultura enorme que está justamente en la entrada del museo, que es de 10 metros, es lo que podemos ver desde afuera si pasamos por esa zona. Les digo que el Museo Jumex está ahí en lo que es, donde está el Grupo Carso, en la Nueva Polanco, digamos. Podemos pasar y ver esta escultura enorme, y llama mucho la atención. Hay a lo mejor habrá algún arte que les guste más que el otro, algunos objetos, pero la verdad es que resulta todo muy interesante. Hay una parte donde hay un cráneo que tiene, que está lleno de puros, parece diamantes. Entonces hay que ir siempre a los museos, yo creo. Siempre hay que ir con ganas de experimentar y de ver algo diferente. Nunca llegar con juicio o con prejuicio, sino a ver qué vamos a encontrar. Otro de los museos que visité este fin de semana fue el Museo de San Ildefonso, con reminiscencias de Picasso. Son varios de los autores de diferentes temporadas que están haciendo obras parecidas o alusivas a las obras de Picasso. Realmente resulta interesante, porque obviamente cada uno de los pintores pues le da su toque y le da su diferencia, ¿no? Hay varias cosas que quiero recomendarles y que sobre todo que me sigan en mis redes sociales.
Estoy como Marcia Brambila o Marcia Brambila S. Y pueden seguirme en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube, obviamente en TikTok. Y en todas ellas les voy poniendo, por ejemplo, no les he puesto creo que nada del Museo Jumex, pero sí les puse algo maravilloso que vi el fin de semana, y fue el Ballet Folclórico de Amalia Hernández, que se fue al Teatro Ángela Peralta, ahí en Polanco, y nos dio más de una hora de un espectáculo maravilloso. El Ballet Folclórico de Amalia Hernández son de esos que son imperdibles, no nada más para todos los extranjeros que nos visitan, sino también para todos los mexicanos, que además somos orgullosamente mexicanos, como yo comprenderé. Es un ballet que además es muy estudiado, de cada una de las regiones, no nada más lo que son los bailes originales con todos los movimientos, lo que es el vestuario, los intérpretes son muy bien elegidos, podemos ver que son pues bastante iguales de tamaño, de tipo de cuerpo, son muy profesionales, son de las cosas que debemos ver. Si ustedes me siguen en mi Instagram van a ver escenas de todo esto que les estoy diciendo, que son realmente muy buenas, y así quiero que sean parte de mi comunidad, que me recomienden qué es lo que podemos ver o qué les gustaría de lo que yo hablara. Ya saben que aquí hablamos de todo, y como dice el eslogan, y lo que me encuentre por ahí, y siempre me encuentro cosas muy interesantes, o sea que pueden aportar. Síganme en mis redes, manifiéstense, que tengan un bonito lunes. Hace mucho calor, pero bueno, pues mejor calor que estar con frío. Es un bonito clima. Esta ciudad se pone muy bonita con todas las jacarandas que vemos en Reforma y en todos lados. Disfruten, aprovechen que es un empiezo, no nada más de mes, sino empiezo de semana para todos esos proyectos interesantes que tienen. Es el momento. Si no han empezado, nada más les digo que estamos en abril. Entonces ya fue hora. Bueno, pues soy Marcia Brambila, esto es Marcialidades, y los espero el próximo lunes a esta misma hora. Por la radio, por la tele, por tu iPad celular o algún dispositivo que te llegues a encontrar. Solo busca Promo Estéreo por venir, porque a buscar el programa que tú quieras, aquí lo vas a encontrar. Invitados, bailarines, hay cantantes, mucho más. De deportes, de comida, mil consejos te darán. Aquí llamas y te atienden, humorismo encontrarás. Esto fue Marcialidades. Los esperamos el próximo lunes a las 3 de la tarde en esta misma frecuencia.